Ya me había olvidado. Ok, entonces comenzamos la Pascua hoy día en la parte de la resurrección. Y hemos revisado qué día resucitó. A ver, ¿a quién le pregunto? 5 segunditos. A ver. Curmi, ¿cuál fue el día que resucitó Jesús según lo que enseñé? ¿Ah? A ver si me han prestado atención, pues. ¿Estuvieron el día miércoles o no? Pero creo que resucitó el sábado. Ay, hoy día es sábado. Pero sí, perfecto, el sábado. Cañón. Me habías escuchado. Era solamente para saber si estaban presentes nada más. Y Paloma, ¿qué día murió? Miércoles. Ya te soplaron. Acá hay una soplona. Te está ayudando para el examen. Ya, muy bien. Ya, ok, cañón. Entonces, él resucita, no sé, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, no sé, a qué hora no dice, pero el sábado. Ok. Y cuando van el día viernes, ¿qué dice la Biblia el día viernes? Dice así, lo va a leerlo de capítulo de Lucas, ¿ya? Voy a usar Lucas en este caso. Y dice, las mujeres se fueron a hacer lo que iban a poner ropa, esencias y materiales que se hacía como costumbre con todos los cuerpos, ¿no? Como señal de respeto, era costumbre judía. Y estaban perplejas por lo que estaban viendo y unos ángeles se le aparecieron, les dio mucho temor y dice claramente, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mira, primera palabra clave. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea, Jesús les había dicho, voy a estar 3 días y 3 noches. Ellos las habían visto morir el día miércoles. Entonces, ¿qué tenía que pasar? Que el día domingo ya no estaba muerto. ¿Le habían creído? No. Primer concepto. ¿Creemos en Dios, pero le creemos a Dios? Son dos cosas diferentes. Creemos que Dios existe, pero ¿le creemos a Dios? O sea, cuando Él dice algo, ¿le creemos? Bueno, aquí nadie le creyó, obviamente, ¿no? Nadie. Por eso fue tan asombrado. ¡Ah! Y los ángeles le preguntan de frente, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? En otras palabras, ¿no le dijo que Él iba a resucitar? Entonces, ¿por qué lo estaban buscando entre los muertos? Y es la primera pregunta que hacen los ángeles, ¿eh? Y le dicen claramente, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. ¿Qué le está diciendo en ese momento? ¿Se acuerdan lo que él les dijo? Lo que él les dijo es verdad. Entonces, recapaciten. Y dice lo siguiente. Le dijeron, él ha dicho en Galilea, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús y volviendo al sepulcro fueron a dar las buenas nuevas a todos los discípulos y a los apóstoles. Eso está en Lucas 24, por si acaso. Entonces, ¿qué le dijo? Nuevamente, y ahí está el punto, ¿qué le dijo en Galilea? Y le dijeron, era necesario que fuera crucificado y resucitara el tercer día. Y él les había dicho, pero no les había entrado. Y él se acordó, sí, pues se lo dijo. Ya. Ok. Fíjense, ¿eh? ¿Cómo pueden estar junto a alguien? Que ellas decían, es el Hijo de Dios, es el Mesías que viene, está dando la palabra del Señor, pero no le creyeron algunas cosas, ¿no? Nos pasa todo, ¿correcto? Y nos sigue pasando ciertas cosas. Ok. Entonces, primer punto de la resurrección. ¿Dónde tenemos que buscar a Jesús? Es importante, no lo buscamos entre los muertos, entre los vivos. Ok. ¿Dónde tenemos que buscar a Jesús? Ahora en nuestra vida. ¿Cuál es la vida? Es la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Y también tenemos, por ejemplo, dice, hay que buscar a Jesús entre los pobres, hay que buscar a Jesús entre los presos porque Él quiere ayudar. No, no hay que buscar a Jesús ahí. Hay que llevar a Jesús ahí. Jesús está en nosotros y en la palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces nosotros llevamos a Jesús, no buscamos a Jesús. Porque si hacemos las cosas como para que Dios nos premie, el sentido es ese. Vamos a buscar a Jesús ayudando a otros. Lo que estamos haciendo es estamos buscando recompensa. Cuando lo que tenemos que hacer es
nosotros como siervos de Dios llevamos a Jesús a los otros. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Es todo un análisis de esto de Lucas. Muy bien. Ahora, otra cosita. Yo estoy en el versículo 10. Dice, ¿quiénes eran? Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo. Curioso. ¿Cuándo fue escrito este evangelio? Este evangelio fue escrito aproximadamente por el año 60, 60 y tantos después de Cristo, ¿ya? En la fecha exacta no se conoce, pero históricamente por las citas y por las referencias que hace, más o menos corresponde a ese momento. Ya, en ese momento, cuando se escribe este evangelio, ¿quién era el jefe de la iglesia en ese momento? Era Jacobo. Y es el autor de la epístola a Santiago. Por si acaso, Santiago y Jacobo significan lo mismo, ¿eh? Es en un idioma u otro. Y no se sabe, bueno, como digo, la fecha. Entonces, María, la madre de Jacobo, la madre del que era jefe de la iglesia en ese momento. Yo les he enseñado que en Juan, en Mateo y en otros evangelios hablan de los hermanos carnales de Jesús. En la Iglesia Católica enseñan que eso donde dice hermanos de Jesús, que son hijos de María, no son hijos, sino son de María, sino son hijos de José y que son, ¿cómo se llama? No son hermanos reales de Jesús, sino de la familia. Y otro dice que la palabra, que pueden ser primos de Jesús. ¿Por qué? Porque dentro de la Iglesia Católica se enseña que María no tuvo más hijos después. Pero la Biblia dice que sí. Ahora, hay una discusión ahí que no interesa al final de cuentas. Porque lo importante, lo que decía la Biblia sobre María era que era virgen cuando engendrara a Jesús y que iba a nacer Jesús de una virgen, que iba a seguir virgen hasta el momento que iba a parir. Y en el momento que dio a luz, se acabó la virginidad, obviamente, se acabó. Y encima, en Mateo, yo se los he enseñado, en capítulo 1 dice que José recibió a María como esposa, pero no la conoció, traducción, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio luz a Jesús, a su hijo. O sea, que nunca, que permaneció virgen. Lo único que dice el Antiguo Testamento sobre la madre del Mesías es que el Mesías iba a nacer de una virgen. Así, eso es todo lo que dice sobre ella. Así que, y con esos datos sigue mostrándose que es verdad. Ahora, que si siguió o no siguió, eso ya es discusión teológica que no es motivo para nosotros, que no cambia nada. ¿Correcto? Yo tengo mis pensamientos y dejémoslo ahí por ahí. Entonces, esta María está hablando que es la mamá de Jacobo, que correspondería, según la otra versión, que sería María, la madre de Jesús. Pero fíjense lo interesante, si es eso, es separar lo que es Jesús como hijo de Dios a Jesús como hijo de María. Si bien eran las dos cosas, la parte espiritual venía de Dios y no de María, obviamente, pues, ¿no es cierto? Entonces separaban eso. Pero eso se puede discutir y no voy a entrar más en detalles, porque eso ya es mucho más teológico. Ok, cuando las mujeres fueron a hablarles a los discípulos, ¿qué pensaban? Están locas. Eso es lo que dice acá el versículo. Dice textualmente, a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no le creían. Pero Pedro y Juan se fueron corriendo y encontraron el sepulcro vacío. Nuevamente, nadie vio resucitar a Jesús. Jesús no resucitó el domingo. Encontraron la tumba vacía el domingo, ¿correcto? Muy bien. Ese mismo día ocurre algo bien interesante. Y lo cuenta solamente el Evangelio de Lucas. Habían dos de los discípulos, no apóstoles, dos de los discípulos que estaban saliendo de Jerusalén y se iban a Emaús. Que estaban caminando a Emaús. Y dice claramente que mientras hablaban y discutían de todo lo que había pasado el día anterior con Jesús y todo, entre ellos, se le acercó Jesús y caminaba entre ellos. Pero sus ojos no le conocieron. No reconocieron a Jesús. Es bien extraño, ¿no? Que no lo conocieran. En unas traducciones dicen que sus ojos estaban velados y en otras que su apariencia era diferente. Cualquiera de las dos era sencillamente no lo reconocieron. O sea, Jesús tenía el poder de mostrarse de una forma diferente con esos cuerpos, ¿sí? Ok.
Acá el punto de esta conversación es que se ponen a conversar, mira, nosotros esperamos tal cosa, el Mesías, que es un varón poderoso, pero los sacerdotes lo entregaron a los romanos y lo mataron, y nosotros esperamos que él fuera el que iba a redimir a Israel, y hoy ya pasó 3 días y la cosa está igual, ¿no? O sea, ya se acabó el asunto. Pero nos han asombrado unas mujeres que fueron al sepulcro hoy día, ¿sí? Y que no hallaron su cuerpo. Y que han visto ángeles que dicen que él vive, pero todavía no le creen. Entonces Jesús le da un relato histórico. Dice la Biblia que les empezó a contar desde el Antiguo Testamento cada pasaje que hablaba de cómo tenía que ser el Mesías y cómo lo iba a cumplir. No lo relata acá Lucas. No relata. Pero dice que se puso a conversar, o sea, les puso a enseñar todo eso completo. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo un poquito el día miércoles y el día viernes? ¿No? Un poquito de esta profecía. No les he contado, hay más de 500 profecías mesiánicas. Nos pasamos con la profecía mesiánica, nos pasamos una semana y no acabamos. Es enorme la cantidad que hay. Pero les he enseñado unas cuantas que son bastante claras, ¿no? Miren, ¿qué hizo Jesús? En vez de decirle brutos, en vez de decirle, oye, pero yo se los he explicado, ¿no? No. Agarró y les fundamentó con la palabra. Y interesante es, porque muchas veces cometemos el error de enfrentarnos fuertemente con alguien y decirle, oh, ya te lo he enseñado. Por ejemplo, hoy día estaba preguntando lo de la clase del miércoles, ¿no? ¿Qué día murió Jesús y qué día resucitó? Sencillamente para que estén más atentos ahorita, porque si saben, ay, me va a preguntar, mejor presto atención. Pero Jesús lo que hizo fue explicar con detalle. Y luego estas personas probablemente hicieron lo mismo con los otros discípulos y apóstoles. Revisaron todas las profecías que estaban sobre él. Y ahí vemos cómo Mateo, que escribió antes que esta epístola, por si acaso, Mateo escribió antes de esta epístola, presentó en todo su evangelio un montón de profecías que estaban dadas sobre el Mesías y cómo Jesús la cumplió. Entonces algunos se preguntan, ¿por qué Mateo hizo esa cosa? Para demostrarle a los judíos que todo lo que hizo Jesús ya estaba mostrado en el Antiguo Testamento. Y acá vemos que lo primero que hizo Jesús, la primera aparición que hizo a discípulos, porque primero se le apareció a mujeres y les dijo que se iba con el Padre y le avisara a María Magdalena sobre todo, ¿no? Pero lo primero que hizo fue revisar todas las profecías. Y miren cómo Mateo agarra y hace su evangelio, es profecías bíblicas cómo se cumplieron con Jesús, demostrando que Jesús es el Mesías esperado. O sea, básicamente, van viendo cómo tiene todo relación una cosa con otra, ¿no? Entonces, seguimos con esto. Y una vez que ya les había explicado todo eso, él hizo como que se iba, que iba a seguir camino. Y los otros dos dijeron, no, pero no te vayas, ya es tarde, es hora, quédate con nosotros para que te alojemos, comas y descanses, y ya pues mañana sigues tu camino, ¿no? Porque también estaban tocadísimos, porque les había hablado de la palabra de tal forma que estaban conmovidos, ¿no? Le había repetido lo que Jesús les había enseñado, y en el momento en que se sientan y le agarra el pan, lo parte, y lo reconocen en ese momento, por la acción del pan, cómo lo partió. Eso es lo que dice textualmente. Y se le abrieron los ojos y Jesús desapareció. Ok. Miren qué ejemplo hay detrás de esto. A ver, cualquiera puede hablar las palabras. Yo puedo estar hablando, yo puedo darles una clase y ser un total no creyente, pero estoy informado de las profecías, le puedo enseñar las profecías, ¿sí? Pero acá Jesús habló de profecías e hizo algo en que lo reconocieron como su otra parte, en sus obras. Okay. ¿A qué me refiero con esto? Que el cristiano no solamente habla, sino muestra el accionar de Cristo. ¿Me van siguiendo? Entonces lo reconocieron por el partimiento del pan. ¿Cómo nos tiene que reconocer la gente? Por el amor que Dios transmite a través de nosotros. Porque ¿qué otra cosa podemos dar? Su palabra, el amor y la enseñanza, ¿no? ¿Ok? Ok, entonces ahí se borró. Hasta ahora vemos que Jesús, en acciones, se mostró de una forma que no lo reconocieron. Cuando lo reconoce y está bendiciendo el pan, se desaparece. Luego se les aparece
a sus apóstoles y a los discípulos en un cuarto totalmente cerrado. ¿Se acuerdan? Estaba todo cerrado y de repente apareció al medio de ellos. ¡Fantasma, fantasma! Gritaron. Se asustaron. Y le dijo, no, no soy fantasma, ¿no? Un fantasma no tiene carne, no tiene huesos, ¿no? Y ahí no estaba Tomás, que se acuerdan. Y a la siguiente semana, cuando se le volvió a aparecer, ahí ya estaba Tomás. Y Tomás había dicho, si no meto mi dedo en sus huecos y mi mano en su costado, no voy a creer. Y en el momento que se le aparece, Jesús le dice, Tomás, acá están, pon tus manos, tus dedos en mis llagas y tu mano en mi costado. Y no seas, ¿cómo se llama? Sé creyente y no seas incrédulo, no seas incrédulo. Tomás no metió el dedo, ni la mano. Sencillamente se postró, dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, no, lo que había pedido, dijo, no, no me atrevo. Se me pasó la mano, o sea, no debió hablar, no debió hablar. Y Jesús le dijo, bienaventurado es porque crees, Tomás, pero más bienaventurado es aquel que cree sin ver. ¿Ok? Estando por ahí, ahora, ¿qué significa bienaventurado que cree sin ver? Te voy a dar un ejemplo en mi vida, chiquito. Cuando yo tenía 7 añitos, como muchos en el Perú, católico, iba a hacer la primera comunión y me habían enseñado que Jesús iba a entrar en la hostia y en el pan y después que el pan lo digiriera, ya no estaba Jesús en mí, iba a estar solamente mientras estaba el pan. Y que hasta que volví a comer la hostia. Entonces ahí me entró un shock. Dije, ¿qué? ¿Dios va a entrar en mí y se va a ir así tan rápido? Yo tenía 7 añitos, como le digo. Entonces me puse a averiguar y me contaron que había un santo, es un cuento, porque no tiene nada de verdad, que un santo que Dios le había concedido que cuando tomaba la hostia se quedaba en él hasta el día siguiente que voy a tomar la hostia. Entonces mantenía esa presencia con Dios. ¿Quién lo inventó eso? No sé, pero me lo contaron. Y, y cuando escuché eso dije, wow, eso quiero yo. Pero ¿cómo hago? Porque yo tengo 7 años, no me van a dejar ir a misa solo. Mi papá ir a misa, ni va. Y mi mamá tiene a mis otros 2 hermanos, a uno de 2 añitos, otro que no me puede llevar. Entonces me entró una angustia, ¿cómo hago para ir todos los días? Para poder comulgar todos los días, porque quería que Dios estuviera en mí permanente. Cuando entré en otro trompo y llegó el día de la comunión y estaba yo ahí arrodillado y me puse a orar y le dije, Señor, yo quiero que entres en mí y no te vayas nunca. Yo quiero que entres en mí y no te vayas nunca. En ese momento tuve, sin tomar la hostia, nada, sentí la presencia del Señor que entró en mí y me cambió la vida y desde ahí comenzó toda mi vida con el Señor, o sea, a los 7 años. ¿Qué mérito tenía yo en ese momento? Ninguno. Ninguno. ¿Cómo decía? Bienaventurado el que cree sin ver. La palabra creer otra vez, pisteo, que significa introducir dentro tuyo. ¿Cómo lo introduces? Abres tú la puerta y dice Dios entra. Entonces entra en ti. Eso es creer. Entonces, ¿qué cosa había hecho? Creer. Le había dicho, yo quiero que tú, que eres lo máximo del universo, entres en mí y te quedes ahí y no te vayas nunca. Ese es mi deseo. Y ese es un deseo que Dios responde siempre. Porque la Biblia dice en Apocalipsis bien claro, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. De cada corazón, de todo el mundo, sin excepción. Si alguno abre la puerta, me dice, entra, o sea, conscientemente, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces es una oferta sin ningún otro requisito. El único requisito es abrir la puerta. Punto. Punto. ¿Para qué? Para que pedirle a él específicamente que entre. Nada más. Ese es todo el requisito. Qué fuerte, ¿no? Por eso dice, ahí está ese versículo hablando sobre eso, de creer, ¿no? Bienaventurado el que cree sin ver. O sea, cualquiera de nosotros, cuando lo hemos pedido, ha pasado eso. Y tenemos una bienaventuranza especial, porque hemos visto algunos milagros, pero la mayor parte de nosotros, ¿qué cosa ha sido? Hemos crecido dentro de una religión, un movimiento, de un lado u otro, y nos han hecho orar más o menos que Dios existe, que no existe. Y la mayor parte de nosotros ahora sí. En un momento dado, alguien llegó, nos invitó a hacer esa apertura de nuestro corazón y hemos visto cómo eso va cambiando nuestra vida y cómo nos va liberando, cómo vamos sintiendo paz, cómo haciendo una transformación que no la hemos conseguido antes.
Justo hoy día estaba en una charla con pastores de diversas partes del mundo y estaba contando uno que había sido drogadicto, alcohólico, vicioso de juegos, violento, que terminó en la cárcel. Y en la cárcel, él le dijo, Señor Jesús, si tú existes, quiero que te muestres y que me muestres a mí que eres verdad y que, ¿no? Acá estoy yo para que me lo muestres. Y en ese momento cambió toda su vida y comenzó a hacer todo. Él estaba en qué momento? En un momento terrible, ya había perdido todo, estaba en la cárcel, estaba en una pésima situación, ¿no es cierto? ¿Qué mérito había? Ninguno. Ahora, ¿qué mérito tenía yo? Sí, era un buen niño, iba al colegio, sacaba buenas notas, pero eso no es el mérito. Y luego, cuando era mayor y que tenía todos mis éxitos antes de ser misionero, sentía el vacío de estar haciendo cosas que no me llenaban, porque no tenía esa parte de Dios que era importante en mi vida. Y, y lo estaba compartiendo. Dije, nadie es mayor que otro, nadie se lo merece. Nadie se lo merece. Es un regalo. Entonces también acá nos estaba diciendo lo mismo, ¿no? Ese es un regalo. Ok, entonces estamos ahí. Seguimos. Ya estábamos había resucitado, correcto, se le apareció a Emaús, primero a las mujeres, después a Emaús, luego se le aparece a sus discípulos y que se asustaron, por supuesto, porque aunque las mujeres le habían dicho que había resucitado, una cosa es que te lo digan y otra cosa es que realmente lo creas, ¿no? Se le tuvo que aparecer para que lo creyeran. Okay. ¿Qué ha hecho hasta ahora realmente Jesús? Cambió de apariencia. No se resucitó, cambió de apariencia, desapareció, entró por una puerta, o sea, atravesó una puerta, una pared o un techo, atravesó, o sea, miren su naturaleza, pero lo tocaban y tenía cuerpo, tenía huesos y carne. Y cuando estaban tan asustados, dijo, ¿tienen algo para comer acá? Y le dieron algo y comió delante de ellos para que vieran que no era un fantasma. ¿Sí? Miren todas las características cuando Jesús resucita. Luego tenemos otras apariciones más, sí, cuando Jesús se les presentaba ya en esa época con diferentes apariencias. En otra es en el borde del lago, ellos estaban pescando y se acercan hasta el borde, hasta la orilla, y había alguien ahí y ellos no habían pescado nada de nuevo, y lo vieron ahí asando unos peces. Y Juan dice, ¡ese es el Señor! No por la apariencia, porque nadie lo reconoció físicamente, pero él sintió, él es el Señor. Y ahí bajó Pedro, se tiró con lo que estaba y se fue corriendo donde él, ¿no? ¿Ok? Entonces, se presentaba con diferentes apariencias, de paso. ¿Por qué le digo todo eso? Porque cuando Jesús dice que va a regresar, nosotros vamos a tener el cuerpo, el mismo tipo de cuerpo que Jesús tuvo cuando resucitó. O sea que no es la misma apariencia, puede cambiar de apariencia, puede hacer cosas que no puede hacer nuestro cuerpo, sencillamente como referencia para resurrección, ¿ya? Ok. Y finalmente, después de la resurrección, estoy resumiendo por si acaso, porque hay muchas cosas más, ¿qué fue lo que Jesús les encargó a sus discípulos? Básicamente, está en diferentes evangelios. En Marcos dice, y estas señales, hacer discípulos, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Me seréis testigos hasta el fin del mundo, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen, nuevamente, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ojo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieran cosa mortífera o un animal ponzoñoso los mordiera, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No está diciendo que nosotros tenemos poder de poner las manos y ya sanan. No, dice, en mi nombre. O sea, obedeciendo a Jesús. Jesús nos dijo que en su nombre, en el nombre de Jesús, pongo mi mano y Él va a hacer lo que tiene que hacer. Ese versículo, tenemos una demostración de ese, un montón de demostraciones, pero una que le pasó a Pablo, que llegó a la isla de Malta cuando en su viaje, cuando estuvo preso saliendo de Jerusalén hacia Roma, el barco se hundió y quedó en Malta y hicieron una fogata, ¿no? Con los vecinos del lugar, y en el momento que hacían la fogata, agarran un madero y le muerde una serpiente que era la más venenosa que existía ahí. Y los de la zona le dijeron, este es un hombre
debe ser malísimo, debe ser un tremendo, ¿cómo se llama? Demonio, porque encima naufraga y ahora lo muerde una serpiente que lo va a matar. Pero cuando vieron que no se moría, dijeron, este es un dios, y quisieron adorarlo y toda la cosa, ¿no? Ok. Y esa es una de las señales, ¿no? Que si estás haciendo el trabajo del Señor, si te mordiera un animal ponzoñoso, no te hará daño. No está diciendo que el Señor me ha dicho que no me va a hacer daño, entonces yo meto la mano para que me muerdan las serpientes. No, 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 pues no, eso no es lo que dice. Es como decir, me voy a tomar un veneno para mostrar que no, no, no es así, sino que hay una protección especial cuando uno está haciendo su trabajo, ¿sí? Básicamente eso es. Ok, entonces Dios dio como comando general hacer discípulos, echar fuera demonios, que íbamos a cerrar nuevas lenguas, que necesitaríamos una protección especial y que pongamos la mano sobre los enfermos para que sanen. Todo eso es clarísimo, ¿no? Eh, Hablar nuevas lenguas. Esto es un tema larguísimo, pero les voy a dar, me ha pasado 2 veces o 3, sí, 3 veces me ha pasado. Estuve en una reunión una vez, y estábamos hablando mucha gente, y yo empecé a hablar en algo que yo no tenía la menor idea de lo que estaba hablando, y de repente uno de ellos era chino, me dice, ¿y tú sabías hablar chino? Y yo no sabía lo que estaba hablando, yo sé paso, para nada, no entendía nada. Y le llegó un mensaje en chino para esa persona, ¿sí? Otra vez nos pasó, a mí no directamente, pero a otra persona que estaba conmigo, que empezó a orar y empezó a decir unas cosas, sonaban rarísimas, y una mujer se acerca y dice, qué hermoso quechua que usted habla, qué lindo mensaje de Dios. ¿Dónde aprendió quechua? El hombre dice, ¿qué quechua? No hablo nada de quechua, estaba hablando quechua en ese momento. Ya, eso se refiere cuando vino el Pentecostés que anunció Jesús, los apóstoles y los discípulos que hablaban, dice la palabra claramente, que toda la gente lo escuchaba en su propio idioma. No cosas que no se entienden, no, en su propio idioma. Ese era realmente el mayor lenguaje que hay. Otro día vamos a entrar en los dones del Espíritu algún día, pero fíjense, lo que pasa es que Jesús quiere que lleguemos a todos. En esa época, imagínate, llegas a uno que habla solamente persa, ¿dónde consigues un traductor? Entonces el Espíritu Santo te lo mete y hablaba a través de eso. Y de vez en cuando sigue haciendo esas señales también. Te digo porque, para que yo hable chino, compadre, la verdad que chino lo único que sé decir es chingüengüenchón, que no sé que eso es una broma, por supuesto, ¿no? No sé nada de chino, pues, absolutamente. Y pero Dios te usa cuando estás dispuesto a ser usado, ¿no? Eso fue hace como 8 años atrás que me pasó. Y yo me quedé, que nunca me había pasado eso, ¿no? Y no me ha vuelto a pasar después tampoco, ¿no? Pero el Señor hace cosas así para hacer señales para que otra persona crea, ¿no? Ok. Entonces, eso es el comando. Y el otro comando fue el siguiente. O sea, hacer discípulos, estas señales, y hubo un último, que fue con Pedro. Y ese sí quiero, acá ya se los enseñaba antes, pero Jesús se acerca a Pedro y le dice, ya el último día, de ahí ya no lo volvió a ver, ¿no? Le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, sí, apacienta mis ovejas. ¿Pero me amas? Sí, apacienta mi cordero. ¿Pero me amas? Y dice, y ahí entró en quiebre, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. O sea, lo único que nos mandó a hacer es cumplir el mismo rol que Jesús tuvo en la tierra de parte del Padre. ¿Por qué tenemos que cumplir el mismo rol de Jesús? Dice, ¿qué tal raza? Pero él es Jesús. Claro, pero ¿quiénes somos nosotros? Si hemos recibido a Jesús, somos hijos o hijas de Dios. Y como hijas o hijos de Dios, ¿qué cosa? Representamos a nuestro Padre. Y si Jesús lo mandaron para servir al mundo, ¿para qué nos mandó a nosotros? Para servir al mundo, así de simple. Entonces, miren cómo Jesús dijo, la forma como quiero que me muestres que me amas es apacentando a tus hermanos, a tus hermanas y trayendo más hermanos, más hijos a Dios. No, porque no hay que, alguien pasa a ser hijo de Dios, pasa a ser tu hermano, ¿cierto? Ese es todo lo que te pido para que me muestres tu amor. Muéstrame tu amor haciendo eso. Ahora, para llegar a otra persona y cuidar, obviamente, si estoy resentido,
y lo voy a tratar mal. Y no estoy apacentando, ¿no? Y estoy más bien quitando. Si estoy con cólera, no estoy apacentando. Si alguien tiene una necesidad y no ayuda, no estoy apacentando. Entonces es bien fácil. Cualquiera de nosotros con dos dedos de frente dice, ¿cómo es que un pastor va a apacentar a una oveja? Para que esté sana, para que esté fuerte, para que tenga lana, para que tenga leche cuando es hembra, y que esté fuerte para cuidar a las otras, y que tengan hijos, y que tengan más hijos para Dios, me refiero, ¿no? ¿Cómo? Apacentándolos. Y no tiene nada difícil entender qué cosa es apacentar, ¿correcto? ¿Quién de nosotros necesita que le enseñen eso? Nadie. Y eso se lo enseñé el último día también, ¿no? Entonces, como mensaje, y el último es cuando en ese momento Pedro sintió que la carga era demasiado grande. Dijo, pucha, yo no puedo eso. Estaba así, lo que me está pidiendo Dios es demasiado. Entonces pasó Juan, y le dijo, ¿y a este qué? ¿A este qué? Y Dios le dice nuevamente, y si yo quiero que él permanezca vivo hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Tú ven y sígueme. En otras palabras, no compares nunca tu ministerio, ni tu trabajo, ni tu vida con la de nadie más. Tú con el Señor directo, ama a los demás y no te compares, ¿no? Eso ya se los enseñé, creo, el miércoles o ayer, no me acuerdo cuando lo mencioné. Y ese es el resumen de todo el asunto. Y justo antes de irse, Jesús sopla sobre ellos y le dice, váyanse a Jerusalén y esperen para recibir el Espíritu Santo. Pedro no predicó, ni habló de Jesús, ni salió a hacer cosas hasta después de que recibió el Espíritu Santo. En el momento que Dios le dijo lo que tenía que hacer, para él fue una cosa gigantesca. Pero cuando estuvo ahí, estaban todos unánimes juntos, ¿no es cierto? Y vino el Espíritu Santo, de ahí salió y dio un discurso que en ese momento 3.000 hombres, sin contar mujeres y niños, se convirtieron y entraron a formar parte de la iglesia. Cuando hablo de iglesia no es local, no es institución, de la familia de Dios. Y la semana siguiente, 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. O sea, en una semana, que comenzó el día de Pentecostés hasta el domingo siguiente, se ganaron exactamente 8.000 hombres, sin contar mujeres y niños, que son más o menos 2 veces más. 8 más 16, 25.000 personas. ¿Han visto esa cosecha? ¿Quién ha visto una cosecha así de personas para entrar gigantesca? Y miren lo que dice después en los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro y Juan hablaban, se quedaron, ¿cómo es posible esto? Porque decían, ¿cómo pueden saber tanto estos si los conocemos? Son galileos que no tienen información ni nada. Y decían, es que estos estuvieron con Jesús. Dice así la Biblia, les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, todo eso que salía de ellos decía, la única forma que estos... Ok, imagínate a alguien, no quiero parecer racista porque no lo soy, por favor, pero imagínate a alguien que ha nacido en la sierra, en un sitio que no tiene escuelas, que de niñito lo único que ha hecho es cultivar, cuidar cabritos, y que los han mandado por ahí a cuidar cabritos. Así han vivido. No sabe leer, no sabe escribir, ¿sí? Y sabe lo que su papá le puede haber contado una historia. Y de repente, un día, se pone a hablar y habla maravillas. ¿Y de dónde habla esas maravillas? Esta es una persona sin cero formación, cero educación. Y eso pasó con con Pedro y con Juan. Entonces quedaron todos admirados. Por eso escogió Dios a esas personas como apóstoles. Porque si tú escoges a gente muy culta, muy preparada, entonces ¿qué pasa? Es que estos hablan así porque, bueno, pues son cultos, son preparados. No, escogió personas con un nivel socioeconómico cultural bajo para que la excelencia del poder se mostrara en ellos, reconociéndoles que habían estado con Jesús. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, por si acaso. Ok, entonces esto es Pascua. Muy bien, preguntas, por favor. Ya estamos 45 minutos. Mónica se levantó. Muy bien. Tenía un comentario. Justo recalcabas de que eran 8.000 personas, sin contar mujeres y niños, y Jesús se presenta como primicia a mujeres.
Y eso lo reconozco como algo reivindicativo, ¿no? En la época era, pues, o sea, tener la primicia, por supuesto. ¿Quién no quiere tener la primicia? Y se lo presenta a quienes no contaban, a mujeres. Eso es uno. Y lo otro es cuando dices dónde buscar a Dios. Claro, yo pienso en la palabra, pero cuando decías el llevar a, ¿no? A los pobres, llevar a los necesitados, también no es el enfoque de reconocer en el otro a Dios, porque en principio, por supuesto, está en mi corazón, pero aún en las personas en las que yo diría no, o sea, no hay nada, pero hay, hay algo de Dios en cada uno de nosotros, ¿no? Ok, ¿hay algo de Dios en cada uno de nosotros? Sí, porque somos criaturas de Dios, pero el ser hijo o hijo no es hasta que no lo recibimos. Entonces, lo que Dios quiere, y eso es bien claro, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que lo reciba en Él, crea en Él, se salve y tenga vida eterna. No dijo a los que ya creen, a los buenos, no, dijo a todo el mundo. O sea, lo que tenemos que hacer es, no es que vemos a Dios en esas personas, vemos la piedra preciosa o la gema que está ahí, que Dios quiere que la rescatemos para Él, ¿no? Porque todavía no tiene a Dios digamos, como su esencia espiritual. En su parte material, todos nosotros somos parte de Dios. Obviamente, cada átomo que está en nosotros es parte de Dios. Somos de Él venimos y a Él regresamos, ¿no? Pero el punto es que no es que vemos a Dios en la persona, sino, ok, te voy a dar una cita aparte. Eso está en Hebreos 12:2. Dice, lo he mencionado un montón de veces. Jesús, por el gozo puesto delante de él, menospreció la cruz despreció la cruz y menospreció el oprobio. ¿El gozo cuál era? Que cada uno de nosotros lo recibiera a él, ¿sí? Ese era el gozo. Entonces, ¿para qué? ¿Para que él sea glorificado? No, para que ven y sean hijos del Padre. Entonces, el gozo de Jesús es que nos convirtamos a hijos del Padre Celestial. Entonces, no es tanto ver a Dios, sino es ver esa piedra preciosa, así como Dios nos vio a nosotros antes que recibiéramos a Jesús. Nosotros, así Jesús, ¿quién murió? Por cada persona. Y esa persona, hasta que no lo recibe, no es hijo, ¿no es cierto? Se pasa a nacimiento, un nuevo nacimiento. Nacer de nuevo, como le dijo en Juan 3 a Nicodemos. Entonces nosotros tenemos que tener la misma visión de Jesús, que es llegar a las personas para que introducir a Dios en ellos, para que rescatarlos del mundo. Acuérdense, Pascua significa libertad o salida, salir de la oscuridad y entrar a la luz. Siempre lo que nosotros tenemos que hacer es llevar la luz a la gente. Ahora, si es alguien que ya es un cristiano, que ya tiene a Jesús, igual tenemos que llevar a luz, porque ¿quién de nosotros no se deprime, no entra en problemas, preocupaciones? Ese es el trabajo de cada día, cada uno de nosotros. Y algunos de ustedes han sido mis pacientes, son mis pacientes, y hay que escucharlos, hay que verlos, hay que orarlos, hay que amarlos, ¿no? Y hay que darle todo lo que se necesita, es parte, es normal. Aún teniendo a Jesús vamos a tener necesidades enormes, por supuesto que sí. Entonces, nuevamente, no es, ¿ya? Ese es el punto. Parece como si vamos a buscar a Dios en ellos. No, vamos a llevar a Dios a ellos. ¿Sí? Ahora, el momento que nosotros estamos mal, tenemos que buscar a Dios en otra persona para que nos ayude a nosotros. Ahí sí, ahí buscamos a Dios para que entre con nosotros. ¿Sí? Esa fue una. Y la otra es lo de las mujeres. Ustedes saben que cuando cuentan esta historia, que Jesús estaba en la casa de Lázaro y María estaba sentada a sus pies, no María Magdalena, es otra María. Acuérdense que había una barbaridad de Marías, porque María es como un nombre muy común, ¿ya? Entonces estaba Jesús sentado y su hermana Marta le dice, oye, ¿no te da pena que está ahí sentado ahí? Que venga a ayudarme para preparar todo. Y Jesús le dice a Marta, 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 estás demasiado ocupada, haz como ella que se sienta a mis pies, ¿no? Ustedes saben, no creo que no saben eso, que una mujer se sentara a los pies de Jesús y lo tocara era algo que no se podía hacer en esa época. Las mujeres se sentaban los hombres juntos y las mujeres escuchaban más allá. No podía haber ese acercamiento. Jesús rompió un montón de esas
¿cómo se llama? Bloqueos mentales que ven ahí. Cuando Pablo empieza a hablar de las mujeres, no permito que las mujeres hablen en la congregación y que no enseñen. Pero en las últimas cartas dice, no hay hombre ni mujer en Cristo Jesús. Y cuando en Efesios se enseña sobre el matrimonio, habla sobre el que se somete a la mujer, al marido, que hace toda la cosa, y dice, pero por si acaso, yo no hablo de esto del hombre y la mujer, hablo de Cristo y la iglesia. O sea, que nosotros nos sometamos como esposa al marido que es Cristo. Pero los esposos, que se respeten uno al otro. Un rompimiento para la época increíble, hay que leerlo con cuidado, porque mucha gente lo lee el primer pedazo como lo que tiene que hacer la esposa ahora, ¿no? Y un detalle más con las mujeres. Cuando Eva, dice la Biblia, cuando Eva desobedeció, dijo, ahora por tu pecado vas a tener que estar sometida a tu marido. Ok, por tu pecado. El momento en que Jesús murió por nuestros pecados, ¿por cuáles murió? Por todos, inclusive por el pecado original. Entonces, ese castigo, una vez que tú naces en Cristo, ese castigo ni siquiera te toca. Ya eres libre. E inclusive he tenido, le he contado a algunas mujeres esto, dice que aumentará el dolor de tus preñeces, ¿sí? Le he contado a algunas mujeres, algunas cristianas que yo he tenido partos en una época, decía, ustedes saben que Dios ya prometió que si eran perdonadas por Él, esos dolores ya no tenían que venir. Y mira, ¿qué? Pues lee, pues. ¿Acaso no te perdonó todos tus pecados? Ok, si tú recibes eso que te estoy diciendo ahora, así les contaba, ¿no? Si tú recibes esta palabra que te estoy dando, vamos a tener un parto sin dolor, sin ponerte nada. Hubo un cierto grupo, 30, 40% aproximadamente, lo decían, wow, sí, señor, ¡plac! Y impresionante, impresionante. ¿Tú sabes lo que es parir sin dolor? Es una cosa increíble, es una cosa increíble. He tenido así. Y otras que son gente creyente, ojo, gente creyente, gente que enseña y habla del Señor, pero no podían aceptar que Dios ya les había librado de eso, seguían con el dolor. Ojo, todos, sin excepción, caemos en el mismo problema. Algunas cosas las recibimos, otras no. Hay ciertas culpas que tenemos que seguimos sintiéndonos culpables por años de años y no las soltamos. Y como que Dios no nos va a perdonar por eso, que es demasiado difícil. Mi suegra, yo estuve un año, un mes, dándoles clases todos los días sobre salvación, sobre que Dios había perdonado todos sus pecados, que no tenían que ir al purgatorio, que no. Un mes, todas las noches, Biblia en mano. Y le enseñaba, decía, sí, ahí lo dice, pero no, yo soy demasiado malo. Un mes y no la logré convencer. Lo que sí era creyente, toda la cosa, ¿no? Ok. Y un tiempo después estaba en Lima con Rosy, sentados los dos, uno al lado del otro, trabajando en las computadoras, haciendo clases. Y en un momento ahí, ¡plac! De repente la veo a mi suegra, jovencita. Había visto fotos de ella jovencita, la vi jovencita, con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo me quedé así, pues, ¿no? Quieto, y me dijo, tenías razón. Y se desapareció. Yo le dije, Rosy, llama ahorita mismo a Italia. Acaba de fallecer mi suegra. Acaba de fallecer. ¿Qué me dijo? Tenías razón. ¿Y de qué cosa le hablé durante todo ese mes? De la salvación por gracia. Nada más. Es que nos cuesta aceptar ciertas cosas. A cada uno de nosotros tiene sus cosas. Por eso digo, Jesús dijo, no juzguéis a otros para no ser juzgados. Es una de las cosas que yo trato de hacer, no juzgar porque, caracho, cada ciertos 2, 3 meses me doy cuenta de otra metida de pata mía y sigo aprendiendo y sigo gozándome en aprender más cosas, ¿ok? ¿Entendieron eso? ¿Alguna pregunta más, por favor? Gracias por la pregunta, Marcelita, alias Mónica. ¿Alguien más? Si no, ahí quedamos. Mañana va a hablar, sí, ahorita te voy a hablar a Carlos, mañana le va a tocar a Rosy, así que prepárense, está preparándose algo especial. Carlos, adelante, volumen. Sí, gracias. A ver, ¿cómo hago esto para que no suene a herejía? Dilo nomás, dilo nomás. Ya. Siempre he oído, por supuesto, el nuevo evangelio, toda la historia de Jesús,
su niñez misteriosa, recién a los 12 años apareció de nuevo y luego volvió a desaparecer hasta que, bueno, empezó su trabajo, ¿no? Propiamente, vamos a llamarlo así. Se siguió, se vio sus enseñanzas, se vio sus milagros, se vio todo, la reacción de los judíos, la indignación. Entonces eso crea el conflicto entre los romanos, los judíos, y al final deciden matarlo porque era un peligro contra la estabilidad, contra las creencias, las blasfemias, etcétera, ya, y muere en la cruz y todo. Ya, en eso no tengo la menor duda tampoco, ¿no? Pero ¿en qué momento se atribuye el sacrificio de Jesús a cambio de la salvación de todos nosotros y de todos los pecados, etcétera? Hay algo que seguro no he leído, hay una parte que no la haya leído, porque tiene que haber, ¿no? Algo que diga, mi hijo, yo lo envié a la tierra para la salvación de ustedes. Y sí, él le ofreció su vida, dio su vida y todo lo demás. Y se atribuye que él limpió de pecados a nosotros. ¿En qué momento se atribuye? ¿Lo dijo Jesús algo? Ok, se los he mencionado varias veces. Una es Juan 3:16, que lo repito nuevamente: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, cuando lo recibes a Jesús, ese es. Le leí Isaías 53 el día de ayer, en que menciona: molido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga somos nosotros curados. Y así está mencionado, por un lado, otro. Pablo explica muy claramente que, por ejemplo, en Efesios, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hemos hecho, sino por su misericordia, por lavamiento, regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. En otra parte dices, bueno, y así te puedo citar. Ah, ya, ya, Esa ya. es la clase, sí. ¿Quién habló? Tío, creo que hay uno preciso que es: yo soy el cordero que quita el pecado del mundo. Así Creo que es. ese es el Sí, más preciso, sí, sí. porque antes se necesitaba un cordero cada vez que alguien pecaba para estar bien con Dios. Y Jesús fue el último cordero porque fue el perfecto cordero, ¿no? Entonces él mismo dijo: yo soy el cordero que quita el Que quite pecado pecado del del mundo. mundo. Sí, eso es cierto. Por eso digo, y otra vez, Carlos, gracias, Dani. Lo que ha dado Daniela es correcto totalmente. Y les he prometido que voy a hacerles una reunión específicamente sobre salvación en varias clases, porque hay una barbaridad de versículos mencionando una y otra vez. Y encima pueden enseñar versículos que aparentemente dicen lo contrario, que no es así, que se puede perder la salvación, pero cuando lo lees en contexto te das cuenta que no es contrario, sino más bien refuerza la misma idea. Estoy preparándolo de nuevo porque quiero darles una clase bien, bien minuciosa, porque es un tema que mucha gente se atraca, sí. Pero lo estoy por hacerlo en cualquier momento, ¿ya? Todavía no sé cuándo, pero ya está dentro de los planes a corto plazo. Ok, si no hay otra cosa, ya estamos una hora. Los dejo a todos. Deseo que estén. Acuérdense que Jesús ya resucitó, no hoy día, hace casi 2000 años. Faltan más o menos para su. Estamos en el año 21. Él muere aproximadamente en el año 29 a 30 de este siglo, ¿ya? O sea, faltan unos 8 o 9 años para que se cumplan los 2000 años de su fallecimiento, por si acaso. Y para los que, porque Jesús nació aproximadamente el año 6 antes de Cristo, no el 0, ¿no? Porque Herodes murió el año 4 antes de Cristo. Hubo un error cuando se puso el 0, pero eso es otro tema, y que no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Ok? Así que estamos casi 2000 años. Y deseaba que sencillamente la Pascua es la liberación. Nuevamente, ¿qué cosa significa Pascua? Salida. Salida de la oscuridad a la luz. Salida de la esclavitud a la libertad. Salida del pecado a la gloria que Dios tiene para nosotros. Y nuevamente, con pecado, por favor, pecado significa errar el blanco, ¿eh? Y todos nosotros metemos la pata con cierta frecuencia, así que no estoy hablando de pecados sexuales, pecados de robo, estoy hablando de meter la pata y equivocarse, que lo hacemos hasta cuando hablamos, decimos tonterías, ¿no? Y ofendemos, hacemos daño. O sea, sencillamente queremos buscar otra cosa. Muy bien.